Y desde este mes en el complejo del Cultural San Martín se puede visualizar el documental de Christian Pauls, Un campo luminoso, y justamente para poder ampliar los contenidos de esta propuesta audiovisual está conectado su director a través de la plataforma de Zoom, Christian Pauls, a quien le damos la cordial bienvenida. Hola Christian, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer desde Punto Cero te saluda. Estamos con un pequeño problemita de audio. No, está muteado, aparentemente. Perdón. Ahora Estaba sí. muteado. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Y bueno, como anunciáramos, a lo largo de todo este mes de agosto se va a poder visualizar en el Complejo Cultural San Martín, en Sarmiento y Paraná, tu última película, tu documental El Campo Luminoso, que de alguna manera se propuso recorrer el mismo camino que un grupo de expedicionarios intentó allá hace mucho tiempo, del cual hay material audiovisual y también literario, dado que hay un diario que se escribió sobre la comunidad de los indios Pilagá, ¿verdad? Sí, efectivamente esa era la idea de origen, sabiendo que esa idea al mismo tiempo es una ilusión, ¿no? De que uno nunca puede saber estrictamente cuál fue el viaje, cuál fue el camino, cuál fue la trayectoria. Y me parece que la idea que me interesaba un poco era ver si, aún siendo eso una ilusión, uno no podía creer en ella, ¿no? En el sentido de que, bueno, los lugares son diferentes, las geografías han cambiado tanto que hoy sería imposible pensar si lo que estamos haciendo nosotros o lo que hicimos nosotros era exactamente lo que hizo Hegel en ese momento. Uh-huh. Pero en todo caso, es la ilusión de que uno está haciendo algo parecido a lo que vale, me parece, para la película. Claro, quiero recordar que en la conferencia de prensa que se desarrolló luego de la proyección de este film, que vos comentabas un poco tu asombro por el grado de interacción que se había generado, de acuerdo al documento audiovisual que se puede apreciar, entre los expedicionarios y la comunidad local, ¿no? Indígena. Sí, al menos yo lo que me parecía que era relevante era que no es una expedición en todo caso racista. Claro. Si bien tiene, por supuesto, una especie de aire de época en el sentido de que los europeos son superiores, ese me parece que es el imaginario, ¿no? Pero me parece que la orientación de ese imaginario no es la de aplastamiento de una etnia, sino más bien la de la sorpresa, ¿no? La del estupor ante algo que los desborda y que me parece que pone en escena lo más importante para mí de esa expedición, que es la sorpresa, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de expedición, ¿cuál fue tu propia experiencia puesta de manifiesto y también reflejada en el documental con la comunidad local en los distintos lugares que ibas transitando, aproximándote tal vez un poco al pasado, pero también al presente? Bueno, algunas lecciones, ¿no? De repente que uno un poco a los golpes entiende, que Sí, es cuando uno va a filmar al otro, cosa central en un documental, ¿no? sí, Porque no es una ficción, no son actores, el claro. pacto con la gente a la cual uno filma es completamente otro al de la ficción. Para mí el gran problema, o uno de los grandes problemas del documental o del cineasta documental, es el problema de poder abandonar un poco su propia opinión o su propio pensamiento y, y tratar de entender aquello que uno filma en los términos dentro de los cuales los está pensando aquel filmado, ¿no? Ajá. Cosa muy difícil de hacer, cosa casi, digamos, imposible. Pero en todo caso me parece que es como un desafío, ¿no? ¿Qué hacer con las opiniones de uno? ¿Hasta dónde las opiniones de uno se vuelven como un bloqueo
Sí. frente al mundo que está filmado o que está filmando, y cómo eso también como bloquea o cancela por completo las posibles relaciones Ujú. entre diferentes, ¿no? Para mí esa es la cuestión más incisiva, ¿no? Que plantea una película documental, en este caso muy radicalizado, porque me parece que el ejemplo de la película es muy radical, es muy extremo, pero diría, en cualquier película documental que no trate de manera ombliguista el mundo de uno, Sí. se plantea esta cuestión, ¿no? ¿Qué hacer con las propias opiniones? ¿Vos, ¿Dónde colocarlas? Vos sabés que hay algo de eso que se cuela en el documental, que está bueno lo que acabas de decir, porque en muchos momentos del mismo asistimos a una comunión tuya con los nativos, donde queda claro que hay un intento por querer conocerlos o por querer de alguna manera ingresar a su mundo. Desde un lugar de igualdad no se ve al director que dice yo soy el director y los vengo a filmar, sino todo lo contrario, se da como una cuestión entre pares. Y de hecho me parece que no es casual que hay, por poner un solo ejemplo, que hay uno de los entrevistados de repente que tiene una desgracia familiar muy importante y que comienza diciendo que no lo va a contar, termina como liberándose, como soltándose y contando un terrible suceso que lo tuvo él como protagonista con uno de sus hijos, como si la cámara hubiera desaparecido por completo. Yo creo que eso es un poco, ¿no? El clima que va imperando a lo largo del desarrollo de este viaje segundo que vos emprendés, como revisitando, ¿no? Toda esta primera propuesta de los expedicionarios suecos. Sí, porque ahí me parece un problema habitualmente cuando uno piensa en la entrevista Hmm. o como a mí me gusta pensarlo más, ¿no? En la conversación, que me parece que es distinto a la entrevista, que es que uno cree que en un documental uno filma a los demás. Y entonces las películas documentales suelen ser pensadas como películas sobre, ¿no? Yo pienso que son siempre películas con. Es Claro, decir, que al mismo tiempo que uno filma al otro, que aceptó ser filmado, por lo menos al principio, por lo menos como punto de partida, también uno está siendo filmado, ¿no? Uno claro, está en el plano de la imagen o no está en el plano de la imagen. También lo que se filma es nuestra propia manera de interrogar ese claro, mundo o esos tal cual. personajes, es Es decir, que uno es parte los de ese documental, silencios, claro, las vacilaciones, claro, todo aquello que forma parte también de una escena que está compuesta por lo menos por tres, ¿no? Por sí, la persona con la cual uno conversa, por uno y por la cámara, que es una cuestión importante, digo, hay una mm, cámara. sí, Entonces, a mí me parece que lo que pasa también es que a diferencia de lo que pasaba, qué sé yo, hace 20 años, hoy por hoy la presencia de la cámara produce que la gente cuente cosas que probablemente si no hubiese cámara no ujú, contaría. ok, Me parece que hay como una inversión de lo que pasaba hace un sí, tiempo. Y ahora la cámara, seguramente no en todos los casos, pero en muchas ocasiones lo que pasa es que la cámara produce algo. El hecho de la filmación produce algo ujú. que no sería producido si no existiera la máquina, ¿no? Que está Claro, entre el personaje y nosotros. claro. Otro de los temas interesantes que también surgió en esta conferencia es que vos poblás las imágenes y los encuentros de fotos de las comunidades cuando fueron encontradas el siglo pasado por esta comunidad de expedicionarios suecos, y de repente lo que encontrás en sus descendientes es como una naturalización y como una ausencia de emoción y de afectos, ¿no? ¿Querés contar un poco eso? Sí, bueno, eso es un traspié que la película tiene, ¿no? Afortunadamente, porque me parece que eso es lo que también dio pie a otra zona de la película, que nosotros pensamos casi sin cuestionar esa idea de que las fotos que nosotros teníamos, que eran fotos extraídas de la película, en muchos casos, algunas fotos que habían quedado sin entrar dentro de la película, pero que habían quedado como material exclusivamente fotográfico, Sí, iban a producir en las comunidades que nosotros visitábamos, sí o sí, y inexorablemente, una especie como de relación con el pasado muy poderosa, ¿no? Respecto a la sí, emoción, respecto al recuerdo.
Y nos dimos cuenta que no pasaba eso, que eso que para nosotros es vital para referirnos a nuestro pasado, la imagen, digamos, sea fotográfica, sea cinematográfica, no lo es del mismo modo para ellos. Ujú. Eso cambia un poco porque, bueno, hay muchas comunidades que hoy están muy cercanas geográficamente a los pueblos, a las escuelas, a los hospitales, a un modo de vivir, digamos, blanco, como lo refieren ellos. Y entonces esa relación ya es una relación como de cruce cotidiano. Pero en las comunidades que están más alejadas de los pueblos, lo que pasa es un poco eso, que es un error blanco, digamos, por decirlo de alguna manera, que la imagen, que la tradición, Pilagá en este caso, es una tradición basada en la imagen. Es una Claro, tradición basada en lo oral, claro, no en la imagen. claro. Entonces la imagen no necesariamente produce lo que uno cree que debería producir. Ujú. Y eso es un punto importante, porque eso era justamente pensar en nuestros propios términos lo que debería suceder con ellos, cuando en Claro, verdad la tradición de ellos es una tradición oral. claro. Y entonces no se verificaba lo mismo que se verifica para cualquiera de nosotros. Sí. Bueno, sí, 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 te escucho, perdón. no, y entonces me parece que eso produjo una especie como de frustración positiva en la película, en el sentido de decir, bueno, aquí hay que abrir una zona, una puerta, que no es pensar ese mundo de acuerdo a nuestros sobreentendidos, a nuestros a prioris, sino abrirse a una idea que no sabemos cuál es, pero que tampoco habría que tratar de definir de este lado, ¿no? Ok. Eh, y me imagino, ¿no?, que la motivación inicial para haber filmado este recorrido, este derrotero, esta experiencia, habrá sido de alguna manera una fascinación que te debe haber provocado esta primera incursión en la comunidad Pilagá hace siglos. Y de hecho, lográs y conseguís, tal vez merced al montaje de este documental, otorgarle al mismo parte de lo que sería el género de aventuras, porque de alguna manera el espectador consustanciado con este viaje se entusiasma y disfruta de esta nueva revisita. Contanos un poco, ¿fue así? ¿Fue lo que quisiste lograr? Creo que estoy recordando, ¿no? Mm, Porque no me acuerdo ahora, después de tanto trabajo, qué fue exactamente y en qué orden aparecieron los imanes que el material me fue generando. sí. Creo que a mí no me interesó demasiado el material de archivo que encontré eh, a priori. No. Lo vi como una particularidad de la expedición en el sentido de que no todas las expediciones habían filmado. Por Ujú. tanto, para mí esa era una particularidad de esta expedición. Y más pensando que esta expedición no tenía un propósito científico, también a diferencia de las otras. Ajá. Pero el material de archivo estuve un poco como precavido, porque el material de archivo me parece que es como una especie de imán de atractivo muy fuerte y al mismo tiempo uno descansa muy rápido sobre el material de archivo cuando los hay y el material de archivo se vuelve como una especie de trampa, ¿no? De regalo envenenado, en el sentido de que uno rápidamente podría hacer descansar todo el desarrollo que uno debería hacer sobre ese material de archivo, en el sentido de preguntarse cómo eventualmente lo va a usar, Ujú. no si lo va a usar o no lo va a usar, sino más bien, en todo caso, si lo usara, cómo lo usaría, de qué manera el material de archivo Sí, no es como asesinado por segunda vez, ¿no? claro. Este, entonces el material de archivo para mí estaba ahí, era algo que probablemente yo iba a usar, pero para mí el problema era qué hacer con ese material de archivo y cómo filmar el pasado, cómo filmar el pasado desde el presente, o en todo caso, de qué manera el pasado habla, en qué sentido el pasado habla, por qué uno, frente a historias o frente a situaciones tan lejanas, al propio mundo, a la propia actividad, a los propios problemas, ¿por qué uno se siente en todo caso cuestionado, interpelado de esas historias que no son nuestros problemas, que no participan de nuestras dificultades cotidianas? Y ahí me di cuenta que es mucho más interesante por ahí encontrar similitudes en aquello que es totalmente diferente, mucho más que
encontrar diferencias en aquellos que son cercanos, ¿no? Me parecía que justamente lo que pasaba ahí era que uno tenía que desplazar esa especie de lejanía primera y encontrar que ahí había cuestiones, ¿no? Que nos tocaban aunque no fuéramos geográficamente muy cercanos. Y ahí me interesó el texto de Heger, me interesó los diarios, ¿no? Sí. La escritura, la obsesión de alguien que no siendo un escritor, que no siendo alguien que escribe en su vida cotidiana, se puso a escribir y se puso a escribir con una especie de minuciosidad completa, es decir, escribe todos los días. Sí. Y me interesó un poco esa especie de escritura un poco desligada de lo científico, ¿no? Sí. Me interesó eso. Era un problema el diario porque el diario es un manuscrito muy deshilachado, que está roto, que está escrito en un sueco que ya nadie habla, con lo cual había que recomponerlo, había que traducirlo para la película y después hubo que traducirlo de vuelta al sueco para que fuera la voz en off de la película. Me interesó más ese texto que las imágenes. Recién volví a las imágenes de la película bastante tiempo después. Casi yo diría en el periodo de montaje. Ajá. Ok, para ir cerrando, Cristian, si tuvieras que elegir una escena del campo luminoso, ¿cuál sería? Probablemente, porque me parece que es la escena tal vez más misteriosa, la escena en donde un cantor Pilagá canta un canto Pilagá que viene siendo como motivo de debate en la película porque se habla de cómo la iglesia, digamos, trabajó contra esos cantos antiguos en el sentido de oponerlos al estudio del Evangelio. Y entonces hay un momento inmediatamente posterior a esa conversación en donde aparece un cantor Pilagá cantando en Pilagá, hecho que la película además no traduce. Sí. Y eso me parece que fue un motivo de discusión si traducir o no traducir eso. Pero ese momento, que es un momento muy misterioso, que está hecho de algo que uno no puede categorizar rápido, y al mismo tiempo hace todo tipo de preguntas porque lo que aparece es la sonoridad de una lengua, no el significado textual, no el discurso, digamos, textual, aparece la voz como sonido, ¿no? Me parece que es el momento, no sé, a mí me parece uno de los momentos más conmovedores de la película. Ok, Cristian, te agradecemos muchísimo tu paso por Cinefilia. Vamos a invitar a la audiencia a poder visualizar este documental El Campo Luminoso todo el mes de agosto, durante todo el mes de agosto, en distintas funciones en el complejo del Cultural San Martín en Sarmiento y Paraná. Te deseamos mucha suerte con esta película, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, un placer. Hasta cualquier momento. Chau. Fue la palabra de Cristian Pauls, director del documental El Campo Luminoso. Y ahora sí, nos vamos al segundo tema musical de hoy, que corresponde a la película Buena Suerte, Leo Grande. El tema se titula Stay High y es interpretado por Brittany Howard. Aquí lo escuchamos.